parte y ninguna voluntad de escuchar, sino que simplemente de imponer. Y en esto, Antonio, lo consigno de la siguiente forma. Presentamos el documento y lo rechazaron algunos sectores ya antes de siquiera leerlo. Mientras yo esperaba una respuesta, lo que se hacía era convocar a movilizaciones. Nunca recibí, en un proceso de diálogo, lo que uno esperaría es que alguien le contestara y le dijera, mira, respecto a este punto, o respecto a este otro, tengo tal o cual diferencia, o hemos avanzado muchas cosas, como de verdad lo estamos haciendo con el documento, y lo único que se dice, quiero un nuevo documento que acoja todas las peticiones. Esto no es democrático, no es la forma de establecer un diálogo, sino es autoritario. No va a existir un nuevo documento porque no vamos a conciliar las distintas voces que están involucradas en materia de educación, imponiendo un sector todas sus peticiones, todo bajo una lógica del todo o nada. No es la forma que en democracia se concilian visiones, y en eso, Antonio, también una cosa importante. La voz de los secundarios, la voz de los universitarios, por supuesto que es muy importante, pero no es la única voz. No le pertenece a ellos el destino de la educación exclusivamente. Hay muchos otros actores que también tienen que estar presentes y que no han podido hacer oír su voz. Y no estamos hablando de la educación de hoy día, solamente de esta generación, sino lo que vamos a hacer por los próximos 30 años. Ministro, ¿no ha habido ningún contacto formal o informal para sentarse a conversar? Nosotros siempre estamos buscando alternativas de diálogo, y en esto algunos sectores de los estudiantes no han manifestado que ellos estaban disponibles y que creen que sería bueno trabajar a partir de las 21 propuestas que hizo el gobierno, que den espacio para seguir progresando. Pero en esto vemos que también, finalmente, el movimiento estudiantil está siendo básicamente gobernado por los más intransigentes, por los que tienen menor flexibilidad, y ellos finalmente en la voz, pareciera aquí que el que habla más fuerte es el que tiene la razón. Y eso es preocupante. Hay una instancia de diálogo, nosotros vamos a empujar los proyectos al Congreso, nos vamos a hacer cargo de la calidad, que es fundamental, de fortalecer la educación pública, que es otro vez que indispensable, de fiscalizar los recursos que están invertidos, sea en educación preescolar, escolar, como educación superior, de aliviar la mochila de la clase media respecto al endeudamiento, y esos proyectos estamos seguros que son fundamentales, y en este espacio, en el Congreso, porque tiene que haber un cauce institucional, no vamos a legislar en la Alameda, tenemos que hacerlo precisamente en los cauces que tenemos previstos en nuestro sistema político. Por supuesto que yo voy a ser el primero atento y dispuesto a que los secundarios participen de este debate y sea oída su voz en todo aquello que quieran complementar. Pero no podemos seguir en una lógica en donde finalmente no responden, tiran y nunca aflojan. ¿Y por qué no plebiscito? Primero, no es parte, ¿no es cierto?, de nuestra institucionalidad un plebiscito, y lo segundo, entonces, podría cambiar. por eso me hago cargo no solamente de la parte formal, ¿cierto?, que no está previsto en nuestro sistema político, en nuestras reglas, hacer un plebiscito bajo estas circunstancias, pero adicionalmente, resolver la educación en Chile con todas las complicaciones que tiene, con todos los desafíos que tenemos hace ya muchos años, a través de un cuestionario de preguntas en un plebiscito, creo que no es la forma de resolver un tema así de complejo. Aquí lo que se espera es que, oyendo a todos los actores, las autoridades, el gobierno, los parlamentarios, finalmente, a quienes nos pagan por hacer ese trabajo, sinteticemos las distintas opiniones, conciliemos las distintas visiones y seamos capaces de construir una propuesta que sea un salto más que una respuesta, un sí o no, porque así nos vamos a equivocar. La educación en ninguna parte, Antonio, se resuelve con un cuestionario a través de un plebiscito, sino que con clase política, oyendo a los actores y conciliando, insisto, una visión que no es solamente de los actores que hoy día están movilizándose, sino que involucra a muchos más. Ministro, yo he conversado en un par de ocasiones con usted, también con los principales dirigentes estudiantiles en este mismo programa, me da la sensación de que no está muy claro hacia dónde le canta esto ahora. Bueno, nosotros como gobierno lo que vemos... Pero la matemática, es cierto, en este escenario, ¿cuáles las posiciones que están estableciendo? Por parte nuestra, Antonio, sinceramente no. Lo que vamos a hacer nosotros es empezar a presentar proyectos como, por ejemplo, renegociar los deudores morosos del crédito solidario, que hay 110.000 deudores morosos que tienen un promedio de una deuda de 3 millones que están en el DICOM, que les impide eso conseguir trabajo. Eso hay que hacerlo. Tomar medidas de corto plazo para rebajar la tasa del crédito penal del Estado, cosa que tenga mejoras efectivas. Yo te lo explicaba antes, bajar la tasa al 4% que estamos diciendo como medida de corto plazo, más allá de lo que hagamos respecto de beca y crédito, una medida de mediano y largo plazo, pero según nuestros estudios puede implicar que la cuota que significaría un estudiante ya egresado de pagar mensualmente 151.000 pesos cayera a 117.000 pesos. Por lo tanto, son avances concretos en temas de financiamiento, en tema de calidad, en tema de fortalecimiento de la educación pública, y respecto de esto tenemos un calendario muy ambicioso a la altura de las expectativas que tiene la ciudadanía de que empecemos a resolver esto rápidamente. Pero nosotros vamos a avanzar, pero no sin transar, vamos a avanzar con diálogo, con voluntad de apertura, y también hemos dicho, ojalá que el movimiento
peticiones, o a mi pliego de peticiones, o no hay nada. Ministro, para ir cerrando, un tema muy relevante, ustedes hoy día anunciaron un programa, una serie de medidas para que los escolares no pierdan el año académico. ¿Cómo se hace? Bueno, yo he dicho en el contexto, tenemos 3,5 millones de estudiantes escolares. Están funcionando con normalidad 3.250.000, cerca del 93%, o explicado en otros términos, tenemos 11.000 establecimientos educacionales escolares que están funcionando 10.750 con normalidad, pero hay 250 de ellos que están siendo objeto de toma. Y podrá ser un porcentaje de un 7%, pero como ministro de Educación, como gobierno, por supuesto que nos interesa cada niño y cada escolar que está dejando de educarse producto de una decisión que no ha tomado. Es nuestra percepción, por lo que nos dicen recurrentemente los padres, que hay muchos alumnos que están afectados por estas tomas y que no son partidarios de perder el año escolar. Frente a eso, nosotros tenemos que responder y darle una solución, una alternativa a estos padres que están angustiados, a estos escolares que no quieren desperdiciar el esfuerzo que han realizado durante todo ese tiempo, y hemos planteado un abanico de posibilidades que está. Primero, vamos a dar todas las facilidades para que los sostenedores y las municipalidades que tengan colegios en toma puedan funcionar en establecimientos que no estén en toma y por tanto tengan jornadas compartidas. El establecimiento que no está en toma siga funcionando en las mañanas y el que está en toma reciba a los alumnos y tenga una jornada durante la tarde. Una segunda alternativa es habilitar el establecimiento tomado para que pueda funcionar en otros lugares, bibliotecas, gimnasios, preuniversitarios, de manera que se pueda desarrollar con normalidad la jornada escolar. Y una tercera alternativa, que por supuesto no es la que más nos gusta por razones obvias, porque creemos que la educación tiene que ser en la sala de clase y con la interacción con el profesor, pero es permitir que los alumnos estudien en su casa, y lo que vamos a abrir es un registro a partir del próximo martes y hasta el 31 de agosto, para que todo escolar o padre que quiere que su hijo no pierda el año escolar, quede habilitado para dar un examen a final de año. Y junto con eso le vamos a entregar a través de los sostenedores o los establecimientos tomados, primero los currículos y los contenidos que tienen que saber. Los sostenedores también van a entregar material de apoyo pedagógico, y a su vez hemos habilitado hoy día en la página del Ministerio de Educación, www.mineduc.cl, una serie de explicaciones respecto a este plan, dirigida información a los padres, a los apoderados, a los sostenedores, a los alumnos, e incluso más hemos inaugurado hoy día algo que va muy en apoyo de estos estudiantes que terminan estudiando en sus casas, y es el liceo virtual, se llama Yo Estudio, y donde hay contenidos pedagógicos de apoyo con videos interactivos para diversos niveles académicos y respecto de lenguaje, matemática, inglés, física, y creemos que también es un apoyo finalmente que nos va a permitir esas tres alternativas, que aquellos escolares que están siendo cautivos de una decisión que no comparten y que no han tomado, finalmente no vean que se les va a poner escolar. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Antonio. Muy bien,